Muy buenos días, asistentes al cuarto encuentro internacional de difusión científica. El día de hoy les presento mi investigación Alfabetización científica y actitud hacia la ciencia en los estudiantes de un centro preuniversitario en Madre de Dios, Perú. Mi nombre es Luzbenia Analí Mota Machicado. Contexto y problema. La alfabetización científica y la actitud hacia la ciencia son conceptos que se manejan hace mucho tiempo en el ámbito educativo y básicamente son constructos claves para la sociedad del conocimiento en nuestras épocas. Nos permite comprender fenómenos científicos y con esa comprensión los ciudadanos podemos tomar decisiones de una manera más informada y adecuada. Asimismo, bajo este contexto, podemos ver que a nivel de Latinoamérica, diversas pruebas han demostrado de que existen bajos niveles de alfabetización científica en los estudiantes de educación básica regular. Sin embargo, hay limitada evidencia en estudiantes a nivel preuniversitario. Y más aún, en regiones amazónicas como Madre de Dios, hay una total escasez de estos estudios. Bajo esa realidad, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la alfabetización científica y la actitud hacia la ciencia en los estudiantes preuniversitarios? Y tenemos como objetivo determinar la relación entre ambas variables. Metodología. La presente investigación es de tipo básico, puesto que su objetivo no es intervenir en la situación problemática. El nivel de investigación es correlacional, puesto que pretendemos indagar en la relación entre la alfabetización científica y la actitud hacia la ciencia de los estudiantes preuniversitarios. El diseño de investigaciones no experimental, puesto que no modificamos las variables analizadas, y es de corte transversal, porque los datos fueron recopilados en un solo momento. Metodología. Para lo que es la variable alfabetización científica, utilizamos el instrumento Test de Alfabetización Científica Básica Simplificada, TABS, del autor Bisotto, 2018. Sus dimensiones son conceptos científicos, naturaleza de la ciencia, impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Para la variable actitud hacia la ciencia, utilizamos el instrumento School Science Attitude Questioning, de Aguilera y Perales Palacios, 2019, cuyas dimensiones son importancia de la ciencia para el estudiante, autoeficacia, interés y disfrute y conexión de la ciencia con la vida diaria del estudiante. En los resultados, en cuanto a conceptos científicos, podemos apreciar una alfabetización científica esperada del 45,93% de la población evaluada y una alfabetización baja del 44,02% de la población. Cabe indicar que estos resultados son muy cercanos a los resultados manifestados en el estudio de Bisotto Pino 2020, donde se utilizó el mismo instrumento de evaluación. En cuanto a la naturaleza de la ciencia, hay una alfabetización científica esperada en el 38,28% de la población y una alfabetización científica baja en el 44,02% de los estudiantes evaluados. En efecto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, hay una alfabetización científica esperada del 39,71%. y alfabetización científica baja del 30,62%. En esta dimensión podemos notar de que los niveles superior y deficiente son considerables. El superior tiene un 17,7% y el deficiente 11,96%. Cabe indicar de que los resultados vertidos en este estudio son muy cercanos al estudio de Bisotto Pino 2020. En cuanto a la variable actitud hacia la ciencia, vemos que en la parte de importancia de la ciencia tenemos una actitud medianamente favorable del 60,29% de la población y favorable del 33,01%. En la dimensión autoeficacia tenemos una actitud medianamente favorable del 66,03% y desfavorable del 32,06%. Tenemos una
un porcentaje notorio de actitudes favorables en lo que es autoeficacia, lo que evidencia que los muchachos no creen en sus propios talentos en cuanto a la ciencia. En cuanto al interés y disfrute, tenemos una actitud medianamente favorable del 58,85% y favorable del 31,58%. Y en conexión de la ciencia con la vida diaria del estudiante, tenemos una actitud medianamente favorable del 72,25% y desfavorable del 17,22%. Estas cifras, en cuanto a la importancia de la ciencia, nos centramos en la actitud favorable del 33,01%, son cercanas a las cifras vertidas en el estudio de Aguilera y Perales 2019. Y el grueso poblacional que encontramos en la conexión de la ciencia con la vida diaria del estudiante del 72,25% son cercanos a los valores registrados en el estudio de Martínez 2017, donde se concluye que los estudiantes reconocen la conexión de la ciencia con la vida diaria de las personas, sin embargo, no desean involucrarse en ciencia. Resultados para ambas variables. Vemos que para la alfabetización científica tenemos una alfabetización científica baja en el 47,37% de la población. Esta cifra es muy cercana a la cifra vertida en el estudio de Jufrida 2019 realizado en Indonesia, donde el 50% de los estudiantes reflejaron un nivel de alfabetización científica bajo. Asimismo, tenemos una alfabetización científica esperada en el 43,54% de la población. Si sumamos ambos porcentajes, estaríamos concentrando al 90,91% de la población. Esta cifra es cercana a la vertida en el estudio de Manchego 2019, donde el 100% de los estudiantes encuestados presentaban alfabetización científica en inicio y en proceso. En cuanto a la variable actitud hacia la ciencia, tenemos una actitud medianamente favorable en el 66,51% de la población, favorable en el 17,22% y desfavorable en el 16,27%. La cifra de actitud medianamente favorable está muy cercana a los estudios realizados por Quispe, Loza y López, 3 estudios realizados en el 2019 en otras realidades de nuestro país, Perú. Analizando la relación entre las variables, encontramos un coeficiente de correlación Rode-Spearman de 0,176 y un p-valor de 0,011, menor a 0,05. Con estas cifras logramos demostrar que existe una correlación significativa a nivel medio entre la alfabetización científica y la actitud hacia la ciencia en los estudiantes preuniversitarios. Cifra cercana lo podemos encontrar en el estudio de Navarro Foster con un Rode-Spearman de 0,18, en el que se evalúa estrictamente la relación entre la alfabetización científica y la actitud hacia la ciencia. Podemos concluir con este estudio que los estudiantes preuniversitarios presentan niveles predominantemente bajos y esperados de alfabetización científica, lo que evidencia las limitaciones en la comprensión y la aplicación del conocimiento científico. Asimismo, la mayoría de los estudiantes muestran una actitud moderadamente favorable hacia la ciencia, destacando las dimensiones de interés, importancia y en menor medida autoeficacia. Asimismo, identificamos una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la alfabetización científica y la actitud hacia la ciencia. Con esto, podemos concluir que a mejores niveles de alfabetización científica habrán mejores actitudes o actitudes más favorables hacia la ciencia. Muchas gracias.